y bueno, está ya listándose para, bueno, ha tenido unos temas que resolver, pero va a estar yendo a España por tercera vez a jugar allá también y estudiar. Así que está 100% embarcado en el fútbol profesional. Ah, bien. Así que se va a ir a España a estudiar, es lo que me contabas en Doy Fe, y al final decidió irse. Así es, así es. Ah, bien. Entonces ¿Cuándo estamos en parte? eso. Mira, tenía que irse hace un par de semanas atrás, pero por unos temas que tiene que atender, creo que va a ser a fin de año. Ah, fin de año. Bueno, está bien. Entonces, bueno, todavía lo vas a tener un rato más al muchacho con Así ustedes. es, por supuesto. ¿Cómo estás viendo la situación política del país? ¿Cómo estás viendo esta campaña? Mañana hay una reunión en Santa Cruz, una cumbre del Tribunal Supremo Electoral con los dos candidatos para pedir que por favor no se agredan. Es realmente necesario que el árbitro tenga que parar el juego y decir, muchachos, voy a sacar amarillas, así que por favor, ya que estamos hablemos un poco en el ámbito así del fútbol, Sí, ¿no? bueno, siempre hemos tenido, yo te diría, todo el proceso electoral ha sido muy curioso. Bueno, ya el Tribunal Supremo Electoral ha tenido reuniones previas, multipartidarias, en algunas he participado yo, donde han estado miembros de todas las instituciones del país, incluyendo el mismo presidente, y todas las reuniones eran lo extraño del país, ¿no es cierto? Para Mm, hacer que se cumpla la ley, ¿no? Para que se haga lo que se ha dicho que se va a hacer. Imagínate, reuniones hemos tenido larguísimas para llegar a un acuerdo de que haya elecciones, ¿no? De que el proceso electoral se cumpla, de que se ujú. cumplan las normas para que haya la votación el día y de acuerdo al cronograma. O sea, cosas que son normales en cualquier país, aquí tienes que hacer reuniones especiales, ¿no? Pero bueno, nunca está por demás, dadas las circunstancias, de que este tipo de reuniones y acuerdos se hagan, porque sí, yo creo que esta segunda vuelta, primero, no es una campaña como la anterior, ¿no es cierto? Donde tú tienes varios Claro. candidatos y proponen algunas cosas. En la segunda vuelta ya es uno contra otro, claramente, son dos, es un enfrentamiento que hay entre ambos y por supuesto ya no se trata de ofrecer ideas, sino de quién comete menos errores, ¿no? Eso es lo que vemos que sucede al final y por supuesto eso alimenta las intenciones de guerra sucia por una o por las dos partes. Y creo que hemos llegado a un punto donde la situación económica es crítica, es compleja. Los bolivianos necesitamos que nuestras expectativas sean guiadas con lo positivo, no con lo negativo. Estamos en 9 de septiembre. Si en esta semana o la próxima no se hacen las compras de combustibles para noviembre, diciembre, simplemente no va a haber. El gobierno ha dicho que hasta el 8 de noviembre se encarga, lo demás ya es problema del nuevo gobierno. Y la gente quiere, dentro de la certidumbre, también tener claridad y transparencia, ¿no es cierto? Entonces la guerra sucia no ayuda en eso y lamentablemente se podría decir que después de la primera vuelta hay más incertidumbre que antes de la primera vuelta, ¿no? Y eso creo que tiene muy angustiados a los bolivianos. Claro, claro, claro. ¿Y cómo ves, cuál propuesta ves más sólida y cómo estás viendo la propuesta? Hablemos de la propuesta económica de cada uno. ¿Cómo analizas cada uno y cómo crees cuál crees que es más solvente? Mira, mi caso particular es complejo hacer alguna opinión todavía. Ujú, Lo que sí te puedo decir que la diferencia con otros analistas es que en mi caso yo he hecho una entrega formal de nuestro programa nacional para la generación de riqueza a 4 candidatos. ujú. Dos de ellos están ahora Ah, yendo bien. hacia la segunda vuelta. Hemos tenido muchas reuniones con ambos, están todavía trabajando, analizando. Desde el punto de vista liberal, vemos con mucha satisfacción y orgullo también, ¿no es cierto?, que estén utilizando algunas de nuestras propuestas, algunas de nuestras ideas, algunos de los mismos términos que usamos nosotros comúnmente los están utilizando, pero todavía no hemos visto una definición concreta de cuánto de nuestro programa se va a utilizar. Y la verdad que hasta que esto no se resuelva, eh, como entenderás, es difícil decir quién tiene la propuesta más Claro, sólida porque claro. depende de cuánto van a hacer de lo que nosotros queremos que se haga, ¿no? Pero estamos monitoreando, conversando, en contacto todavía y esperamos que en los próximos días haya algo más concreto.
Lo más importante es salir de la crisis. ¿Qué es lo que tu programa y que lo que has compartido propone en ese ámbito así, facilito para la gente? Mira, ¿Qué es lo que hay antes, que hacer? sí, mira, Marcelo, antes Mm, hacer eh, llamar la atención, digamos, al público en general sobre una gran diferencia entre nuestro programa y el programa de los candidatos que están hoy en carrera, es que nuestro programa, claro, ve que la crisis es compleja, que la crisis necesita una solución rápida, pero la ve como algo, como lo que es algo coyuntural, es algo que se va a resolver. Entonces nuestro programa, yo te diría que el 90% en realidad se dedica a ver la Bolivia después de la crisis. Después de que hemos resuelto la crisis, ¿qué tipo de país vamos a tener? ¿Cuál es la visión para el nuevo país? ¿Qué tipo mm, de país? ¿Sobre qué se va a basar? ¿Qué tipo de ideología? ¿Va a ser más socialismo? Se va a respetar la propiedad privada? ¿Va a haber más libertades, menos libertades? Nos hemos concentrado más en eso, ¿no? La propiedad privada, la seguridad jurídica. Nuestra primera medida, por ejemplo, insistimos, es un tema de que Bolivia necesita en realidad es un shock judicial, no económico, porque la economía no funciona si la justicia no funciona, ¿no? Entonces hay que dar, lo que decimos, un paquetazo judicial de entrada, cerrando el mm, Ministerio de Justicia como primera medida, activando todas esas órdenes de aprehensión que se tienen en el país. Fíjate cómo ya está empezando a quedar claro lo que todos sabíamos, ¿no es cierto? Que hay grupos de mafia internacional muy bien y cómodamente instalados en el país. En los primeros días todo eso tiene que resolverse, porque si no, el próximo gobierno va a dar la señal que es parte de lo mismo, ¿no es cierto? Que no está haciendo claro. cambios profundos. ¿Y qué sucede? Donde no hay justicia, no hay seguridad jurídica. Donde no hay seguridad jurídica, no hay posibilidad de hacer contratos, no hay posibilidad de invertir, no hay posibilidad de tener propiedad privada, no hay posibilidad de atraer inversión, no hay posibilidad que los inversionistas bolivianos inviertan en su país. Entonces, un shock de justicia es lo primero, y fíjate que eso lo hemos hablado durante largas horas, yo personalmente, con cada uno de los candidatos, ¿no? Y en el primer día, primera hora, digo yo, de gobierno, activando todas esas órdenes de arresto, hay que ver que entren inmediatamente a la cárcel, no porque el presidente lo ordena, sino porque la justicia es independiente, que empiecen ese momento a ejecutarse esas órdenes, pedófilos a la cárcel, ¿no es cierto? Mm, Inmediatamente mm. violadores, Evo narcotraficantes. Morales, Eh, ¿hablamos de eso? bueno, sí, claro. O sea, tiene dos órdenes de arresto. ¿Por qué no se lo arresta? ¿Ah? ¿Por qué no? ¿No es cierto? ¿Por qué es que en este país la justicia funciona para unos y no funciona para otros? ¿Por qué en este país se ha generado una justicia con privilegios, ¿no es cierto? Con excepciones. Y eso es lo que hace que el país no funcione. Y todas las medidas económicas que se tengan que poner en el país, ¿qué son? Son decretos, son leyes, son resoluciones, son instrumentos jurídicos que nadie te va a hacer caso por lo más bonito que sean, ¿no es cierto? Sí, yo estoy yendo a conseguir plata aquí, yo voy a traer inversionistas de allá. Sí, pero esa gente no va a venir si la justicia no se demuestra que la justicia está empezando a funcionar en el país. Y la mejor manera de empezar a mostrar que la justicia está empezando a funcionar es ejecutando las órdenes de arresto que ni siquiera son del nuevo gobierno, son del gobierno saliente, pero cómodamente se tiene todo eso bien guardadito. Ahora, por supuesto, una vez que haces ese shock de justicia, ya empiezas con lo que serían una norma, varias normas y paquetes que necesitas tener listos desde ahora, desde septiembre, para que la economía empiece a funcionar. La reducción del gasto público es algo fundamental que tienes que atender, y todo lo que está causando inflación, principalmente ese Banco Central que está imprimiendo grandes cantidades de dinero y dilapidando las reservas, eso tienes que parar de entrada para mandar un mensaje también de que la inflación es el tema al cual vas a atacar, porque la economía boliviana ya ha entrado en algo que se llama deflación, es decir, la Ujú. inflación sube, el crecimiento está cercano a cero, y eso va a repercutir de una manera muy fuerte para el nuevo gobierno si no toma medidas. Y fíjate esto, Marcelo, quiero ser bien claro. Mm, Las mm, medidas, evidentemente, de acuerdo a ley y normativa vigente, las ejecutas
desde que estás en el gobierno. Pero eso no quita desde que antes de que seas gobierno ya des señales de por dónde va a ir la cosa, porque los agentes económicos empezamos a trabajar desde hoy, ¿no es cierto? Si desde hoy, por ejemplo, tanto el grupo de Rodrigo como el grupo de económico de Tuto, ambos te dicen que se va, voy a poner un ejemplo, se va a liberar absolutamente todas las exportaciones. Bueno, los agentes económicos ya sabemos que no importa quién sea presidente, las exportaciones van a quedar libres. Entonces yo como agente económico desde el 9 de septiembre me empiezo a preparar para la liberación de exportaciones que va a haber. No es, ¿no es cierto?, algo que yo puedo anunciar el 8 o 9 de noviembre. ¿Por qué? Porque entonces va a tomar mucho tiempo que todos los agentes económicos se preparen para poder participar de esa medida. Entonces, desde ahora hay que mandar las señales. Entonces, mira, yo sé que he sido muy criticado porque la gente malinterpreta algunas cosas, pero yo creo firmemente que sabiendo que uno de los dos va a ser presidente, eso es absoluto, no es indiscutible. Sabiendo que el uno necesita del otro, porque el uno con sus 16 senadores, el otro con sus 12 senadores, con los diputados que tienen, solos no pueden hacer nada. Otra verdad absoluta es que necesitan trabajar juntos para tomar las medidas que van a tomar. Entonces, sin importar quién sea presidente, podrían desde ahora empezar a trabajar conjuntamente en tres temas: combustibles, inflación y, por supuesto, seguridad jurídica. Esos son los tres temas que podrían empezar a trabajar desde ahora, porque no importa quién sea presidente, van a tener que trabajar juntos de todas maneras sobre esos temas. Entonces eso prepararía a la población, ¿no es cierto?, para que estemos con más certidumbre de lo que viene y no como ahora que hay más bien mayor incertidumbre. Esperemos que esta reunión del tribunal sea el inicio de una conversación donde digan, ok, no hay guerra sucia, pero también, ya que no hay guerra sucia, aprovechemos para tomarnos un cafecito, ¿no es cierto?, y demos señales a la población de que el gobierno que venga va a tener la colaboración del uno y del otro, que es necesario. Un pacto previo, sí, es importante porque realmente es necesario. Ahora, ¿tú ves alguno de los dos con tendencia? Me refiero específicamente a Rodrigo Paz, que es además tu compañero de curso, de colegio, ¿verdad? Sí, sí, correcto. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que ambos, una tendencia a repetir el modelo del MAS y que no, un continuismo? Eso se habla dentro de lo que es se habla el término, no sé si la guerra sucia o la campaña, pero ¿tú crees que esto es posible y es preocupante? Mira, no deja de ser un tema preocupante, ¿no es cierto? Porque también una cosa es lo que quieres hacer y lo que resultas haciendo. La política, como se dice, es el arte de lo posible, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir a un extremo que espero que no suceda. Cualquiera de los dos termina elegido y no tiene el apoyo del resto. No puede hacer nada. No le toca más que administrar el sistema tal como está. No tiene mayoría, no puede implementar los cambios que tiene que hacer, porque los cambios son estructurales y terminamos en lo mismo. Entonces, por eso es fundamental que la gente entienda de que como se maneja ahora las elecciones en Bolivia, en la primera vuelta se distribuye el poder y en la segunda vuelta solo se elige el presidente. Pero la primera vuelta ya ha sido decidida, el poder ya ha sido decidido. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene un poquito más? ¿Quién tiene un poquito menos? Y lo que queda claro que con lo que cada uno tiene no es suficiente. Entonces, tenemos que ser los bolivianos bien sensatos y más bien, ¿no es cierto?, en vez de ser partícipes de la guerra sucia, porque muchos lamentablemente entran a ese juego, lo que tenemos que hacer es ahora demandar de que ellos propongan cambios estructurales, porque lo tienen que hacer conjuntamente, no lo pueden hacer solos. Ahora, lo que sí también, y está en manos de cada uno de los candidatos, es la decisión, y yo se los he dicho a ellos, la decisión de ser el gobierno que termina un ciclo o ser el gobierno que empieza un nuevo ciclo. Eso va a depender también de ellos. Y por eso... Qué importante eso, ¿no? Sí, eso es muy importante. Entonces, porque pueden terminar siendo simplemente un gobierno de transición de nuevo, ¿no es cierto? Y
y la gente está desesperada por cambios. Recuerda, Marcelo, que entre el 85 y el 89% de las personas encuestadas siempre han dicho que quieren cambio, que quieren renovación, y eso es lo que la gente va a exigir, ¿no es cierto? Y no va a aceptar que se repita más de lo mismo. Por eso hablar de bonos, hablar de que se va a seguir aumentando cierto gasto, qué sé yo, la gente no quiere escuchar de esas cosas, la gente quiere escuchar de que va a haber cambios profundos, cambios estructurales. Por eso yo vuelvo a insistir, nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza ha sido entregado. Ese es un manual de cambios estructurales muy grandes y esperamos que lo puedan ejecutar. Si no, bueno, va a ser, como te digo, un gobierno que va a cerrar un ciclo y no va a ser el gobierno que va a empezar un ciclo. ¿Y qué papel podría jugar Unidad y las otras bancadas que son obviamente más pequeñas? Pero Unidad es clave, creo, en la conformación de gobernabilidad también, ¿no? No, definitivamente, definitivamente, Unidad se vuelve muy importante con sus siete senadores y sus 22 diputados. Es fundamental porque tú necesitas 2/3 para hacer los cambios importantes, ¿no? Y te hago notar otro tema, que los candidatos no han hablado mucho y después han empezado a mencionar un poquito. Es que para muchos cambios, reformas que se tienen que hacer, se necesita que hacer reformas a la Constitución y están muy calladitos, no están diciendo vamos a reformar la Constitución. Y si no hay reformas constitucionales, no hay cambio, así de sencillo. No hay De hecho, en cambio. lo que has hablado hay varios cambios. El tema de la justicia que cambiaron Y definitivamente. eso tiene que El ver tema de la con todo. seguridad jurídica, que es, tú lo planteas como un tema fundamental también. Por supuesto, claro que sí, ¿Mm? porque como te decía, todo, mira, los liberales vemos la cadena de estos eventos y estas consecuencias, actos y consecuencias que se tienen que hacer, ¿no es cierto? Donde hay justicia de verdad, independiente, hay seguridad jurídica. Donde hay seguridad jurídica, tienes igualdad ante la ley. Donde hay seguridad jurídica e igualdad ante la ley, hay propiedad privada, ¿no? Y donde hay propiedad privada hay libertad, ¿no? Entonces, por eso no hay libertad si no hay propiedad privada, si no hay igualdad ante la ley, si no hay seguridad jurídica y si no hay justicia independiente. Entonces, por eso la justicia es lo primordial, es lo más importante. Mira, yo he hablado con muchos inversionistas extranjeros, es más, estoy esta semana lleno de reuniones y la próxima con inversionistas extranjeros que están viniendo a Bolivia y la primera pregunta que hacen es, ¿va a haber justicia? ¿Funciona la justicia? ¿Mi contrato me lo van a hacer respetar? Respetar, ¿El arbitraje exacto. va a volver a ser algo que se va a usar en Bolivia? ¿El arbitraje internacional es parte de la seguridad jurídica o no? Es más, no te hablan de impuestos, ¿no? Es más, te dicen, cobrame el impuesto que sea, pero dame seguridad jurídica, ¿no? Por eso es muy Claro, importante. claro. La confianza para venir a invertir, obviamente, esa es la idea, ¿no es cierto? Así Es es. fundamental. Ese es un eje. Y los otros dos, ¿nos puedes explicar así cuáles son las acciones? Más hablado de tres ejes, ¿verdad? Inflación y alguno más. Sí, mira, en el tema de inflación es importantísimo. Mira, yo ya no soy candidato, por supuesto, y puedo hablar con mayor apertura a ciertas cosas, pero nosotros teníamos planificado en los primeros, en realidad, máximo en las 48 horas de gobierno, hacer una intervención del Banco Central. El Banco Central tiene que ser intervenido. ¿Por qué? Porque está fuera del marco de la legalidad. No está haciendo lo que está haciendo no es correcto, está violando muchas normas y la Constitución en sí misma, porque un banco central, para empezar, tiene que ser supuestamente, como dice la Constitución, independiente y no puede financiar al Tesoro General de la Nación. Sin embargo, se ha vuelto el financiador más grande del Tesoro General de la Nación, con una deuda, ¿no es cierto?, interna, donde parte es a la gestora, pero gran parte es al Banco Central, superior a los 20.000 millones de dólares, si lo ponemos en dólares, con financiamientos de 4.000, 5.000 millones de dólares en bolivianos, imprimiendo billetitos, ¿no es cierto?, todos los días. Entonces, eso, por ejemplo, es un acto no solo que está en conflicto con la Constitución y las leyes del país, la propia ley del Banco Central, sino que es hasta un acto inmoral, porque están generando inflación y eso te está afectando a ti, a mí, a toda la gente que nos está escuchando. Y si has escuchado ese término, la inflación es el impuesto más injusto,
Es Ujú. verdad, porque es un impuesto, porque el gobierno se aprovecha de la inflación para financiarse, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues una botella de agua que tienes ahí que vale X, ahora vale el doble, ¿no es cierto? Entonces el Mm. impuesto no ha cambiado, el porcentaje del impuesto, pero en recaudación es el doble, ¿no? Los Claro. precios Claro. suben y la recaudación de impuestos sube también. Entonces el gobierno se empieza a financiar con la inflación. Entonces nosotros lo decimos claramente como liberales. Yo personalmente insisto, Mm. la inflación no es un accidente de la economía. La inflación es una política de Estado. Es una decisión del gobierno que haya inflación. Entonces, lo que tienes que hacer inmediatamente, por eso te digo, en las 48 horas de gobierno es hacer una intervención del Banco Central, darle la independencia que tiene que hacer, cambiar todos esos directores, toda esa gente que se ha dedicado a hacer lo contrario de lo que un Banco Central tiene que hacer. Un Banco Central tiene que dar estabilidad económica y lo que nos da es todo lo contrario, inestabilidad económica, ¿no es cierto? Y por eso hay que reducir las funciones del Banco Central para que se dedique a lo que tenga que hacer y no estar creando inflación y siendo la billetera del gobierno. Eso es lo que se tiene que hacer. Por supuesto, inmediatamente también lo que tienes que hacer es dar un shock de productividad al país, eliminando primero todas esas barreras que tienes a las exportaciones, que son un montón, y por el otro lado también tienes que flexibilizar todas las normas, incluyendo normas laborales, para que el sector privado empiece a funcionar. Otra manera que te ayuda, otra cosa que te ayuda a bajar los precios, obviamente, es que el sector productivo pueda Entiendo. Ujú. abastecer a los mercados, y eso tiene que ver con el tercer tema que te decía de combustibles, ¿no es cierto? No, Combustible, no sí. tiene sentido un camión con productos parado 15 días antes de llegar a los mercados, ¿no es cierto? Eso te hace subir los precios también. Y ese tema de combustible es un tema que tienes que resolver liberando también la importación, en este caso, de combustibles. Traer combustibles a Bolivia debe ser como traer leche, queso y lo que sea, ¿no? Tiene que ser exactamente igual y tienes que inundar el mercado con combustibles, que sea el sector privado el que se encargue, y eso te va a llevar a reducir en esos 300, 400 millones de corrupción anual que hay con el negocio de los combustibles. He publicado un libro con la Fundación Milenio, conjuntamente con un especialista en hidrocarburos, donde hemos determinado con pruebas fehacientes 300, 400 millones de dólares al año en los negociados de combustible. Entonces, hay mucho que hacer en los primeros días, las primeras horas de gobierno. Si el gobierno no entra y da ese mensaje de esos cambios y esos ajustes, puede ser que sea demasiado tarde. Pero es más, te insisto, muchas de las cosas que te estoy diciendo ahora las puedes establecer desde hoy, 9 de septiembre, para que todos los Ya. ciudadanos sepamos que realmente viene un cambio. Eso se los has dicho a los candidatos. ¿Te has reunido con los dos? ¿Hay la tendencia de que puedas apoyar al gobierno, sea quien sea? Mira, sí, lo he comentado a sus equipos, lo he comentado a ellos, he tenido la visita de ellos en mi propia residencia, hemos trabajado muchas horas, pero bueno, hay que ver ahora cómo se pronuncian, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que suceder. Por el Mm, otro mm. lado, no, no, el, el apoyo que se interpreta como que voy a participar trabajando con ellos o qué sé yo, mira, nosotros estamos embarcados en la creación de un partido político a nivel nacional con estructuras que estamos trabajando también para las subnacionales. Ese es el trabajo que Ah, vamos a hacer. Pero sin embargo, por supuesto, vamos a estar atentos a poder colaborar con ideas, con sugerencias, aplaudir lo que está bien, criticar constructivamente, les he dicho, lo que creamos que se tenga que mejorar. Ese va a ser nuestro rol. Jaime, contame cómo se está proyectando ese partido y qué proyección tienes para las subnacionales o tú, digamos, vas a esperar 5 años. Mira, la constitución del partido, todo el proceso legal ya se ha iniciado. Eh, Mm. Quiero decir claramente que va a ser un partido que va a cumplir todas las normas, porque hoy en día no las cumple. Vamos a hacer un partido que queremos dar ejemplo al resto de los partidos de cómo se debe manejar. Un partido además con militantes de verdad, y cuando tenga candidatos va a tener candidatos que nacen del propio partido, no como ahora que son todos prestados, ¿no? El partido es Ujú, alquilado, es prestado, los candidatos ujú. también.
Y eso, hago un paréntesis, me lleva a decir algo que no lo dije y es importante. PDC tiene 16 senadores, Libre tiene 12, Unidad tiene 7, APB tiene 1. Pero la verdad de las cosas, yo digo, es realmente cuánto tienen. Mm, Porque se te dan la vuelta, se van a otro mm, lado. Es más, ya sé de muchos de ellos que ya están hablando con la otra parte, ya están distorsionando el propósito del mandato que se les ha dado en la votación, pero así funciona. ¿Por qué? Porque los partidos no son de verdad. Los partidos ya no son partidos, son siglas que se alquilan, tienen su precio, hay siglas que te cobran mensualmente, hay siglas que le cobran a sus candidatos elegidos mensualmente parte de su salario y la gente tiene que empezar a saber de estas cosas y nosotros vamos a cambiar absolutamente la forma en que se hace la política en Bolivia. Vamos a hacer política de verdad, no politiquería. Ese es un cambio profundo. Ahora, subnacionales no llegamos con un partido por el tema del cronograma que es ajustado y ujú. las normas, pero sí estamos en amplias conversaciones con agrupaciones ciudadanas para ver la forma de hacer unas alianzas en las subnacionales. Hay cuadros jóvenes que tenemos, innovadores, liberales, que queremos que participen Liberales, ¿no? sí, que participen de la política nacional. Estamos en contacto con ellos y por supuesto ahí juego un rol yo en este momento de un liderazgo de ayudar a conformar todos estos cuadros y toda esta fuerza política a nivel nacional. Bien, ¿cómo ves el tema de lo que ha ocurrido en Argentina el fin de semana, esa derrota de Milei con esa elección regional, sí, legislativa que ha habido? Sí, mira, es muy importante lo que ha sucedido en la Argentina como un mensaje, ¿no es cierto?, también a los bolivianos de no creer que porque se ganó una elección y la izquierda no haya ganado, la izquierda ha muerto. En política parece que nunca nadie muere, simplemente se entierran y reviven después, ¿no es cierto? Ujú. Y creo que es bien importante tener eso en cuenta. Evidentemente el MAS está moribundo, pero puede terminar después, obviamente, reagrupándose. Es más, puede reagruparse para estas mismas subnacionales. Son nacionales, claro. La gente está distraída con las elecciones nacionales, pero las subnacionales puede reagruparse de nuevo y puede volver con fuerza. Y ahí es donde por eso tenemos que hacer un trabajo, todos los que queremos demostrarle al país que hay una alternativa al movimiento al socialismo. Ahora, tú qué tienes en el caso de la Argentina, tienes un Javier Milei con unas políticas económicas, no necesariamente son las de él, porque ha tenido que negociar muchas cosas, pero sí ha tenido un impacto importante. La reducción de la pobreza, 12 millones de personas han salido de la pobreza, la inflación, que la controles de estar de 2 dígitos, ¿no es cierto?, a un dígito es muy importante. Eso ya tiene un impacto muy grande, no solo en la economía, sino en la vida del día a día de las personas. Ahora hay claramente, dentro del caso de argentino, tenemos una situación compleja con presuntos actos de corrupción, Mm. con ciertos temas que evidentemente son inaceptables y por supuesto si hay esos actos de corrupción ahí viene el castigo de la gente queda claro que es brutal, no quieren aceptar que se siga con las mismas mañas del pasado. Javier Milei, que yo creo en su política económica no va a hacer cambios y no tendría por qué hacerlos porque los cambios, los ajustes que está haciendo están funcionando. Algunos se están tardando un poco más, pero es porque también no tiene todo el apoyo que tiene en el Congreso. Pero sin embargo, son medidas que van por el lado correcto. Y creo que el tema de corrupción está dañando mucho a su gobierno y hay muchas aclaraciones que tiene que hacer y tiene que tomar decisiones claras y contundentes. De todos los que apoyamos a Milei, si que se comprueban los actos de corrupción, vamos a ser los primeros en retirarle el apoyo. Porque nosotros no apoyamos a personas, apoyamos a principios, convicciones Principios. y Mm. por supuesto ideas. Bien, finalmente, creo que todos estamos muy preocupados por lo que está pasando en Santa Cruz, olas de violencia, asesinatos, secuestros, el presidente que dice que en Santa Cruz simplemente hay que si no están operando los cárteles, sino simplemente son emisarios de los cárteles, un discurso que se repite desde hace 10 o más años atrás. Eh, ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Cuánto te preocupa todo esto? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mira,
por supuesto, como ya estamos en vísperas, ¿no es cierto?, de llegar a un punto de cambio de gobierno, ya queda claro de que el poder del masismo no va a participar en el próximo gobierno. Entonces la verdad ya empieza a salir, ¿no es cierto? Ya se empiezan a reacomodar las cosas solas. Ya es necesario, ¿no es cierto?, de que se vean las cosas como son. Y en realidad la presencia del crimen internacional en Bolivia, el narcotráfico como protegido en el país, son cosas de las que siempre hemos hablado algunos, pero nunca se ha escuchado y siempre se lo ha visto como algo que no era necesariamente así, pero lo sabemos, tenemos nosotros, especialmente los que hemos tenido más información, acceso a los órganos de seguridad del Estado, los que hemos hablado con expertos, sabemos que estamos contaminados por el narcotráfico y obviamente la presencia de grupos irregulares en el país, y hay que poner punto final a eso. Y es más, todo eso se ha hecho con protección del gobierno, que quede claro, ¿no? ¿Por qué pueden tener casas de lujo, andar en la calle todos estos criminales? Es lo que están siendo protegidos. Bueno, pero otra vez vuelvo al tema, el mismo Evo Morales tiene 2 órdenes de arresto, todo el mundo sabe dónde está, pero nadie ejecuta la orden, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con estos individuos que son buscados a nivel internacional, y no se trata solamente de la imagen del país, sino de la seguridad del país y la seguridad de los bolivianos. Hemos visto al final de cuentas en Yayagua ese enfrentamiento que parecería simplemente un enfrentamiento, ¿no es cierto?, bloqueadores y desbloqueadores de alguna manera, pero el narcotráfico estaba por atrás, estaban protegiendo plantaciones de marihuana y cosas del estilo. Yo he ido a Yayagua personalmente a averiguar sobre ese tema. La población de Yayagua en gran parte no tiene agua potable, pero resulta que todas estas fábricas, todas tienen agua potable, ¿no? Tienen riego, tienen todas las 24 horas. Entonces hemos llegado a una distorsión total y absoluta, ¿no es cierto?, de lo que es la relación entre el Estado, los ciudadanos, la seguridad del país que no funciona, la justicia que se manipula a favor de unos en contra de otros, y ese es el cambio profundo que hay que hacer en el país. En Bolivia, Marcelo, que la gente tenga clara la cosa, Bolivia no tiene una crisis económica solamente, tiene una crisis institucional, una crisis judicial, tiene una crisis de seguridad, tiene una crisis hasta de principios, tiene una crisis moral, tiene una crisis de ética. El concepto de familia ha entrado en crisis en este país, y los que creemos en Dios, hasta la fe, ¿no es cierto?, se ha cuestionado y se ha puesto en cuestión en el país. El hecho de que tienes presidente presuntamente que es padre con una mujer, que es la novia de su hijo. O sea, la crisis que tiene el país es una crisis moral, es una crisis de principios también. Definitivamente. Y la última pregunta era justamente esa, el escándalo en el que está metido el presidente, ¿no? Realmente ahí refleja nomás lo que tú dices, o será eso, la crisis moral que vive el país, que llega a la primera magistratura, al primer hombre del país. Así es una crisis total y absoluta, moralidad, principios, ¿no es cierto? Y por eso es que, y los bolivianos, ojo, tenemos que manifestarnos públicamente que estamos en contra de esas cosas, ¿no es cierto? Y lo que a mí me preocupa es que en Bolivia gran parte de los ciudadanos es como que han normalizado ese tema, ¿no? La pedofilia se ha normalizado, no escuchas a los ciudadanos protestar o hablar contra eso. En los países, yo me acuerdo cuando hubo esta crisis de principios, moral, ética, de Bill Clinton con Lewinsky, ¿no es cierto? O sea, había una crisis de Estado, ¿no es cierto? La sociedad quedó dividida, se presionaba que renuncie el presidente, ¿no? Aquí, fíjate, todo esto se toma como algo normal, ¿no? Y eso es producto de un Estado que ha desmoralizado a la sociedad. Hemos perdido la capacidad de asombro en alguna medida, creo. Sí, ¿no? sí, así es. Y eso está mal. Eso es producto de estos 20 años no solo de desinstitucionalización, sino de desmoralización de la sociedad. Jaime, la próxima vez te voy a invitar a que te vengas a tomar un cafecito aquí con nosotros. Va a ser un gusto. Compartir y para charlar. Un gusto y muchas gracias, Jaime, por aceptar esta entrevista. Buen día. Estamos en contacto. Buen día. Gracias. Fue Jaime Du, candidato
experto en finanzas, que ha estado con nosotros, no voy a decir economista, es un experto en finanzas, lo dejamos muy claro. Vamos. Amigos, buenos días. Primera entrevista de la mañana. Les cuento que las entrevistas que tengo a lo largo del día son podcasts. No los voy a poder transmitir en vivo porque obviamente se graban y se transmiten después. Bueno, queridos amigos, también comentarles, voy a estar en Potosí el día jueves, voy a estar en Cochabamba viernes, sábado y domingo, así que espero verlos ahí, a los que se encuentren por ahí y quedan invitados pues a los eventos que ya se están publicando en cada una de estas regiones. Voy a dar algunas charlas, varias reuniones, algunos foros en las universidades también, así que va a ser un gusto poder verlos. Estamos trabajando en una próxima visita que vamos a hacer, sí, a Tarija, a Pando, a Beni, ya les vamos a estar hablando. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muy buenos días.